Hola, qué placer poder saludarte. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa Felicidad Plena. Y si querés contactarte con nosotros, te vamos a obsequiar un ejemplar de las Sagradas Escrituras para que puedas aprender más acerca de la Palabra de Dios. También te vamos a obsequiar el taller de apoyo espiritual para que tengas 30 lecciones para aprender acerca de las Sagradas Escrituras y un libro complementario, Viva con Esperanza, donde desarrolla los temas de los 8 remedios naturales. Así que te invito a que te contactes con nosotros a nuestras vías de contacto. Si querés llamarnos gratuitamente, lo podés hacer al 0800-555-0201 o a través de nuestra página web www.felicidatplena.org. También en Facebook y en Twitter nos encontrás como Felicidad Plena. Hoy vamos a aprender lo que nos dice la Biblia acerca de Dios. Vamos a ver algunas consideraciones. Por ejemplo, no podemos ver, oír o tocar a Dios, pero nos dejó muchas evidencias de su existencia. Por ejemplo, hay dos grandes fuentes de evidencia de la existencia de Dios. Una es las Sagradas Escrituras y la otra es la naturaleza. Por ejemplo, el texto de San Mateo en el capítulo 6, versos 28 y 29 declaran: ¿Por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Una de las evidencias de la existencia de Dios es la naturaleza misma. Consideremos otros textos, por ejemplo, el texto del Salmos, capítulo 19, verso 1 declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin lugar a dudas, una noche estrellada, un cielo abierto, nos dan evidencias claras de la existencia de Dios y podemos creer definidamente de que toda esa gran manifestación de la naturaleza no es producto de la casualidad, sino de la intervención milagrosa, poderosa, extraordinaria, bienhechora de Dios mismo para beneficio del hombre. El texto de Isaías capítulo 40, verso 26 declara: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién ha creado estas cosas. Él saca y cuenta al ejército de ellas, a todas llamas por su nombre. Por la grandeza de su vigor y el poder de su fuerza, ninguna faltará. Los cielos realmente nos muestran la existencia de un Dios creador. Ahora, el poder de Dios para transformar vidas es una de las evidencias más grandes de la existencia de Dios. Dice el libro de Romanos en el capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, la transformación de la persona humana es una evidencia clara, concreta, real, genuina, auténtica, verdadera, de que Dios existe, porque Él transforma la vida, la persona humana, y esta es una evidencia concreta de la existencia de Dios para el ser humano. Ahora, la transformación del ser humano es la prueba más grande de la existencia del poder de Dios. Dice el libro de los Salmos, en el capítulo 34, verso 8, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Confiar en Dios realmente nos fortalece, nos anima y es mejor vivir con Dios que sin Él. Es preferible vivir nuestra existencia creyendo en Él y de esta manera nos sentimos más aliviados, con más paz, sabiendo que hay algo trascendente que actúa en nuestra existencia, en nuestra vida humana, y esto nos trae paz, esperanza y también felicidad. Ahora, quiero considerar algunos textos de las Sagradas Escrituras de nuestra guía de estudio acerca de la existencia de Dios. En nuestro taller de apoyo espiritual vamos a considerar, por ejemplo, el libro de Efesios en el capítulo 4, verso 6 nos dice que hay un solo Dios. No hay muchos dioses, hay un solo Dios. Ante la pregunta ¿cuántos dioses hay? La respuesta es uno solo. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Nos dice el libro de San Juan en el capítulo 4, verso 24. Dios
es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Es decir, Dios no es de hierro, ni de piedra, ni de yeso, ni de oro, ni de plata, ni de ninguna otra naturaleza, sino espiritual. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo espiritualmente. Por eso no vemos a Dios, pero sabemos que existe. Ahora, ¿cómo es el carácter de Dios? Primera de Juan capítulo 4, verso 8 nos dice que Dios es amor. El texto no nos dice que Dios tiene amor. Él es espíritu, pero Él es también amor en su misma naturaleza, en su misma esencia. Él te ama, Él te quiere, Él dio su vida para que tengas vida. Ahora, ¿cómo se considera Dios hacia el hombre? El texto de Primera de Juan capítulo 3, versos 1 y 2 dice que ahora somos llamados hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Nos dice las Sagradas Escrituras que Dios es un Padre para nosotros. Por eso la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios debe ser un Padre para nosotros. Si bien es cierto que amamos, queremos, respetamos profundamente a nuestros padres terrenales, tenemos un Padre celestial perfecto, amoroso, bondadoso, que quiere lo mejor para tu vida. Ahora, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? El libro de los Salmos, en el capítulo 40, versículos 1 al 3, dice de la siguiente manera: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas, enderezó mis pasos, puso luego cántico nuevo en mi boca. Verán estos muchos, temerán y confiarán en el Señor. Claro que sí, Dios se preocupa por tus problemas. Él quiere ayudarte, sacarte del pozo en el que te podés encontrar, de la desesperación, de la angustia, de la tristeza, de la soledad, de la infelicidad, para darte bendiciones, alegría, felicidad, contentamiento. Ahora, ¿qué debes hacer? Respetar el nombre de Dios. El texto del libro de Éxodo, capítulo 20, verso 7 declara: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Obedecer a Dios. Hechos capítulo 5, verso 29 declara: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y poner a Dios en primer lugar. El texto de San Mateo capítulo 6, verso 33 declara: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, por último, ¿qué debes hacer? Amar a Dios de todo corazón, como dice el texto de San Mateo capítulo 22, verso 37. Ahora, con estas evidencias de la existencia de Dios, tenés que aprender a poner a Dios en primer lugar en tu vida. Él te ama, Él te quiere, Él desea tener una relación íntima, estrecha, profunda, real en tu vida. Repasamos algunos conceptos. Entonces, ¿qué debes hacer? Poner a Dios en primer lugar. También debes amar a Dios de todo tu corazón. Como te decía, el texto de San Mateo capítulo 22, verso 37 declara: Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, ¿cuál debe ser tu resolución? Y la mía también. Creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Prometo amarle y obedecerle como mi Padre Celestial. ¿Será esta tu decisión? Estoy seguro que será la mejor decisión que podés tomar. Hay decisiones de las que te podés arrepentir, lo que comprás, a dónde vas, etc. Pero hay algo de lo que nunca te vas a arrepentir, que es poner a Dios en el primer orden de todas tus prioridades. Él te ama, Él te quiere, Él dio su vida para que puedas tener vida y también ahora paz, esperanza y felicidad. Y de paso, recordá que felicidad empieza con fe.